Bueno, desde hace algunas semanas se está hablando del caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional que, bajo el argumento de una emergencia sanitaria nacional, se apresta a adjudicar un contrato millonario, más de 2.600 millones a las mismas empresas que durante años han operado la recolección de residuos en la capital. Hay todo un reportaje publicado por Panorama Digital de este grupo de medios que plantea esa situación. Todo esto sin licitación, sin una alerta previa del Ministerio de Salud Pública o del COE y con un informe técnico que llegó 5 días después del decreto presidencial que declaraba la emergencia. ¿Qué ocurre cuando los procedimientos de excepción se vuelven regla? ¿Qué implicaciones tiene esto para la institucionalidad, la competencia empresarial y el uso transparente de los fondos públicos? Este panel busca analizar las tensiones entre legalidad y legitimidad y entre urgencia real y la urgencia para lograr contratos con menos protocolos. Tenemos con nosotros al abogado Cándido Simón y al periodista y experto en ley de compras Henry Núñez. Bueno, y nuestra primera pregunta es: ¿en qué circunstancias se puede declarar una emergencia sanitaria según la Constitución y la Ley de Compras y Contrataciones? Mira, el estado de emergencia es un estado de excepción, uno de los estados de excepción. Cuando, como lo dice la palabra, hay alguna contingencia que genere la necesidad de intervenir directamente por el Estado, sea el Ejecutivo o sea el gobierno local o regional, en una circunstancia determinada. Dentro del estado de emergencia hay lo que se llama estado de calamidad pública, que puede ser regional, local, municipal o nacional. En el caso de la especie, todo indica que se trataría evidentemente de un estado de emergencia dentro del estado de excepción, consistente en la calamidad pública que podría generar de manera preventiva la posibilidad de la afectación de la salud de la ciudadanía en el Distrito Nacional como consecuencia de la falta de recogida de basura oportunamente. Ese es un tema de orden constitucional, artículo 266 de la Constitución de la República. Bueno, como tal establece el contrato, Odalis, el artículo 61 de la Constitución indica que debe declararse una emergencia si se corre el riesgo de que el medio ambiente, que haya un problema medioambiental, un problema sanitario que pueda afectar las vidas de las personas. En este caso está sustentado el decreto en ese artículo 61, por su parte a la ley 340-06, en su artículo 6 también, creo que lo motiva también el decreto dentro de sus considerandos, me parece, también señala que se declarará de emergencia los procesos de compras que cumplan con estas cualidades que te he dicho que ya están señaladas en la Constitución de la República. ¿Qué riesgos institucionales acarrea la emisión de decretos presidenciales sin una justificación técnica previa? Bueno, más que el riesgo, ahí tiene el director de compras y contrataciones del Estado un buen escenario para evaluar si efectivamente se justifica la emisión del decreto. Ahora, el decreto en sí tendría algún sustento de orden constitucional, que es lo que importa retener. No creo que el hecho de que el presidente de la República declare en estado de emergencia o de emergencia en el caso de la especie de manera preventiva, porque no hay calamidad pública en el Distrito Nacional. Lo que están estableciendo es que todo indicaría, supongo que tienen un estudio, pero no está en el expediente como en efecto dices, que podría devenir una calamidad pública que pueda afectar la salud pública y el medio ambiente en el Distrito Nacional. Ahora, el sustento constitucional lo habría, porque es que aunque los ayuntamientos son autónomos e independientes del Poder Ejecutivo a partir de la Ley 176 y de la Constitución del año 2010, eso no es absoluto. Por ejemplo, para que tengas una idea, para los ayuntamientos recibir el dinero del presupuesto, que eso lo aprueba el Congreso. Consecuentemente, el ayuntamiento no es quien decide el presupuesto en principio, salvo el presupuesto participativo, sino el Congreso, que se lo asigna en la ley de presupuesto. ¿Y sabes a través de qué organismo es que se erogan los recursos periódicamente a favor de los ayuntamientos? A través del Ministerio de Hacienda, que es del Poder Ejecutivo. Pero a su vez hay otro, porque hay una interrelación entre los poderes, que es lo que importa
retener. Por ejemplo, otro componente es que el artículo 128 de la Constitución establece que cuando el ayuntamiento, cual que sea, va a hacer alguna contratación que implique enajenación de bienes del ayuntamiento o compromisos de renta del ayuntamiento, requiere una autorización del presidente de la República. ¿Cuál es el punto? Que no es una autonomía absoluta, sino que es una autonomía importante, pero es una autonomía relativa, porque las normas prevén esa interrelación entre una entidad y otra. Mira, riesgos institucionales pueden determinarse después cuando los órganos de control estén asumiendo su rol de auditoría, como es el caso de la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana también. Una vez estén evaluando el expediente, deberán ver toda la documentación que soporte y que dé lugar a esa contratación de emergencia. De manera que previamente a la contratación riesgos no habría, hasta tanto no entren los organismos de control a jugar su rol. Entonces eso se determinaría después, lo que traería como consecuencia, si se determina que ha habido una irregularidad en el proceso, pues una anulación del contrato, de hecho, que puede ser de oficio, lo puede hacer el propio órgano rector, la Dirección General de Contrataciones Públicas, si ha determinado que hay algún tipo de irregularidad, o también en medio del proceso y naturalmente antes de llegar a estos órganos de control, pudiera hacerlo también alguna empresa interesada y que digamos que reunía las condiciones para poder participar en este proceso, que en principio debe ser competitivo. ¿Puede considerarse esta cadena de decisiones como una forma de simulación administrativa? Bueno, yo no quiero entrar en valoraciones, porque ya sería un tema de naturaleza valorativa. Lo que sí me parece es que el Poder Ejecutivo debe justificar por qué ha autorizado al ayuntamiento que haga esto. Ahora bien, no le está obligando a que lo haga. Lo que ha hecho es autorizarle a que, si las circunstancias lo determinan, en el caso de la especie, pueda hacer contrataciones directas con esa entidad o con otra, no necesariamente con la misma entidad que ha estado recogiendo la basura. Ahora bien, si esa es la entidad que ha estado trabajando en el tema de la recogida de los desechos sólidos del Distrito Nacional y no ha sido eficiente, de tal manera que no ha podido cumplir con los compromisos contractuales, entonces eso se resolvería o contratando otras adicionales o suprimiendo los contratos y asignándoselo a otro. Como pasó, por ejemplo, en Boca Chica y ha pasado en otras jurisdicciones, que cuando el ayuntamiento, la compañía contratada no tiene potencial para agotar el compromiso suscrito en el contrato, pues sencillamente se sustituye o se le complementa con otros servicios. En el caso de la especie, yo no quisiera entrar en valoraciones, temas valorativos respecto de si era pertinente o no era pertinente. Lo que sí digo es que jurídicamente, que constitucionalmente es posible. Bueno, ya eso sería una pregunta muy subjetiva. Yo no quisiera tal vez meterme tan profundo a dar argumentos que pudieran acusar a esta entidad, pero lo que se estila es que cuando hay un proceso de compras por emergencia, inicia con el proceso y que debe tener, con el decreto, perdón, y que debe tener toda la documentación que la propia ley establece, un informe que justifique las evidencias del lugar, que ciertamente existe una emergencia. No quisiera más bien pues inmiscuirme en suposiciones, ¿no? ¿Qué consecuencias genera para el ecosistema empresarial la eliminación de la competencia en licitaciones públicas de alto monto? Bueno, evidentemente que si no existieran las condiciones que establece el contrato, es evidente que eso afecta la libre competencia, la libre empresa y hasta la transparencia, que es una de las condiciones que establece tanto la ley de ayuntamientos y el Distrito Nacional 176, también lo establece la ley 340 sobre compras y contrataciones. Una de las condiciones es, y la razón de ser de esta última ley, es precisamente para que haya transparencia, haya libertad de competencia, libertad de empresa y no se afecte los intereses de uno u otro. Ahora, si hay alguna queja, una entidad corporativa de la competencia que resultare afectada podría lanzar una acción
contra el decreto que emitió el presidente a través de la jurisdicción contencioso administrativa, que es una posibilidad. Bueno, tú dices la competencia, que es uno de los principios que establece la Ley de Compras y Contrataciones, que le permite a las empresas competir en igualdad de condiciones, aquellas que reúnan los requisitos. Naturalmente, se debe cuidar en principio que esos principios que establece la Ley de Compras y Contrataciones sean respetados. En especial, en este caso, el principio de competencia, el de transparencia, y el de razonabilidad, diría yo, de los 9 principios de la ley, serían los 3 fundamentales que deberían garantizarse para las empresas. Debe ser un proceso competitivo, el de la emergencia. Lo único es que aquí se acortan los plazos, porque como su nombre lo indica, hay una emergencia. Se reducen los tiempos, pero debe ser competitivo. Se debe hacer la convocatoria del lugar y todo el que reúna con los requisitos, entonces tiene el derecho a formar parte de este proceso. ¿Cómo afectaría que se haga la contratación directa? Bueno, pudiera haber una inobservancia entonces a la ley. Veo que en lo que he leído, en las publicaciones que he leído, se ha argumentado de que se puede correr el riesgo de que participen otras empresas diferentes a las que ha estado dando el servicio o que no oferten otras empresas. Bueno, pero de igual manera la ley manda a que sea un proceso competitivo. Se deben seguir los lineamientos que establece la Ley de Compras y Contrataciones. La competencia aquí se ha visto afectada porque se estaría contratando a una empresa que ya da servicios a la alcaldía. Bueno, sí, claro, porque está haciendo una contratación directa a esa empresa. Si hay más empresas, repito, que cumplan con los requisitos que establece, porque de igual manera, aunque haya un decreto, se debe elaborar un pliego de condiciones con unas bases que establecerá el pliego, unas condiciones específicas para las empresas que puedan suplir ese servicio. Entonces, en función de esas necesidades que establece el pliego de condiciones, todas las empresas que pudieran formar parte del proceso tienen el derecho a hacerlo, a mostrar interés para participar. Si solamente es esa empresa, entonces sería una contratación directa y no habría ninguna inobservancia a la ley, porque la ley permite contratación directa a proveedor único, como ya hemos conversado anteriormente. Pero si existen otras empresas, reitero, se corre el riesgo entonces de una inobservancia a la ley y una posible impugnación y hasta solicitud de anulación de contrato posteriormente ante los tribunales de la República. ¿Y qué papel juegan los órganos de control como la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Cámara de Cuentas frente a procesos de excepción como este y con los cuestionamientos que ha habido? Bueno, en el caso de la especie, en principio el organismo rector y llamado a intervenir ahora sería la Dirección General de Compras y Contrataciones, para fin de que investigue, averigüe y determine si efectivamente se justifica la emisión del decreto y si el decreto tiene sustento o no. Yo digo, desde el punto de vista constitucional no está prohibido. A no estarlo, es permitido que el Poder Ejecutivo entre en auxilio de un ayuntamiento cuando éste lo requiera. Incluso hay muchos casos en que el Poder Ejecutivo subvenciona a algunos ayuntamientos por vía directa, por vía de algunos organismos que se crean, como por ejemplo en Cotuí hay un organismo que se llama el FOMISAR, que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo con alguna autonomía, que interviene en la aportación de los recursos que provee la mina Barrigol, el 5%, por ejemplo, ¿no? También el Poder Ejecutivo tiene facultades para intervenir, apoyar económicamente y de manera financiera o en aportes materiales cuando un ayuntamiento requiera de sus auxilios. Ahora, repito, en el caso de la especie no se trata de una intervención de esa naturaleza, sino de una apertura para que el ayuntamiento pueda hacer negociaciones sin necesidad de ir a un concurso público. Eso no significa en absoluto que le esté prohibido ir a concursos públicos. Puede ir a concursos públicos, puede llamar a concursos o podría, conforme al decreto, hacer una contratación directa. Ahora bien, hasta donde pude ver, ese decreto no le autoriza a hacer una contratación directa con esa empresa, con la que recoge los desechos sólidos.
Eso puede ser con otra, que desde mi punto de vista debiera ser con otra. Bueno, la Dirección General de Contrataciones Públicas, su rol aquí es velar que se lleve a cabo todo el proceso como manda la ley, que sea publicado en el portal transaccional, que es como es un proceso de emergencia, que haya un decreto y luego se siga todo el curso con la demás documentación que establece la ley, que debe formar parte del expediente, respetando los plazos, respetando, como te he dicho, los principios que establece la ley de compras en cada uno de sus procesos. Ya la Cámara de Cuentas, como la Contraloría General de la República, como hablábamos anteriormente, juegan ya el rol de auditores del proceso. Pero una vez termine el proceso, entonces ellos auditan si todo fue correcto. En el caso de la Contraloría, que también tiene que ver con el registro del contrato, aunque como es un caso de emergencia, los tiempos establecidos para registro de contratos aquí no se toman tanto en cuenta y no habría una violación a la ley de compras por ser una emergencia. Pero estos dos últimos órganos, tanto la Contraloría como la la Cámara de Cuentas, ya entran al final del proceso. Y la Dirección General de Contrataciones Públicas está antes, durante, incluso también después del proceso, porque hasta el contrato, la Dirección de Contrataciones Públicas, aunque muchas veces se ha hablado que ellos solo intervienen hasta la parte ya operativa, que es propia de los comités de compra de las instituciones, pues nosotros tenemos un criterio de que no es así, de que ellos llegan hasta el final. Recuerda tú que hubo un proceso del Intran de contratación y que luego ellos mismos de oficio intervinieron, ya existiendo contratos, solicitaron la anulación o más bien la rescisión de esos contratos por ante los tribunales. Es decir, que ellos forman parte de todo el proceso. ¿Qué señales pudiéramos despejar con este tipo de adjudicación directa a empresas históricamente vinculadas al servicio de la alcaldía, sin procesos competitivos? Evidentemente que eso levanta una contratación de esta naturaleza, si se contrata con la misma empresa que ha estado prestando el servicio deficiente, levanta muchas aristas. Y lo mejor es que se administre con la debida transparencia. A mí me parece que la alcaldesa del distrito debe salir al frente, explicar la razón por la cual se habría justificado este decreto, porque quiero suponer que el presidente de la República no lo emitió sin previa consulta o comunicación con la alcaldesa del Distrito Nacional y con los técnicos, más que con ella, con los técnicos que hagan justificar una autorización de contrataciones directas, sin competencia, sin concurso, bajo la premisa de que estaríamos abocados a una calamidad pública, lo que no parece, lo que no, por lo menos no se evidencia, de que haya un acumulo de basura en el Distrito Nacional, como sí lo hubo, por ejemplo, en la gestión pasada en Santo Domingo Este, la gestión pasada del alcalde anterior en Santo Domingo Este. Y sin embargo, ahí, hasta donde yo sé, no fue declarado de estado de emergencia, aunque varias veces lo solicitaron, ni tampoco se avisoró que se fue declarado el municipio de Santo Domingo Este como un área de calamidad pública como consecuencia de afectaciones a la salud pública. De manera que así me parece que en resumen, este decreto levanta muchas aristas, llama mucho la atención y lo correcto es que el presidente el próximo lunes convoque a la alcaldesa del distrito para que dé una explicación de por qué se justifica la emisión del decreto mediante el cual una u otras empresas no van a tener que ir a competencia, a concurso público, para que el Estado, el Ayuntamiento del distrito, escoja el que más garantía le dé de eficiencia en el servicio. Bueno, más bien a lo interno de la alcaldía del Distrito Nacional, entiendo que los regidores deben jugar su rol, porque si ha habido una emergencia debe haber alguna discusión, debe haber alguna documentación que sustente este tema en alguna de sus sesiones, por ende debe haber existido un informe que justifique esa emergencia. En el caso de ellos es una alerta para que pues jueguen su rol como corresponde.
Ya en el caso de la sociedad entiendo que como en todos los procesos de compra, lo que está esperando es que se cumpla con el debido proceso, que se haga, porque es mucho dinero. Estamos hablando de más de 2.000 millones de pesos y cuando hay tanto dinero invertido, es que se inviertan correctamente para los fines que son destinados. Claro, en el marco de lo que establece en este caso la normativa, la ley de compras y contrataciones, todo como establece la ley. Siempre la sociedad lo que espera es transparencia en cada uno de los procesos de compras. ¿Y es posible una revisión legal o anulación del contrato si se demuestra que la emergencia no existió? Sí, claro que sí. Es posible revisar si no hay documentos que demuestren que ha habido tal emergencia. Este proceso puede ser anulado. Como ya te he dicho, el propio órgano rector, que como dices, te lo he mencionado varias veces, debe jugar su rol y pues validar que ciertamente existe o que se lleva el proceso como corresponde. Si no se demuestra que ha habido una emergencia, puede cualquier interesado, cualquier empresa, por ejemplo, de esas que tú dices que ahora quedan fuera por ser una contratación directa, la que se está haciendo con el beneficiario, puede solicitar la anulación del contrato, por supuesto que sí. Eso está establecido así, no solo aquí en República Dominicana, sino en todos los países que el Estado, por medio de una ley de contrataciones públicas, adquiere sus bienes y servicios. Bueno, mira, hay quienes sostienen, criterio que yo no necesariamente comparto, que el decreto es inconstitucional bajo el criterio de que se inmiscuye en asuntos propios de un ayuntamiento y que afecta a su autonomía. Yo no diría eso porque el decreto no está obligando al ayuntamiento a contratar con esa empresa, con una empresa u otra. Ahí sí se rompería el principio de autonomía, sino que está abriendo la posibilidad de que el ayuntamiento contrate con quien quiera hacerlo o con quien deba hacerlo, pero sin la necesidad de ir a un concurso público de compras y contrataciones, esencialmente de servicios privados, porque es un tema de competencia de empresas privadas, no es siquiera un tema de competencia de empresas privadas con entidades del Estado, porque no hay, que yo sepa, ningún organismo del Estado que esté habilitado para prestar el servicio de recogida de basura, cosa que antes hacían los ayuntamientos, pero que ya prácticamente ninguno del país lo hacen ellos, sino que contratan servicios de una empresa pública. De manera que lo que sí yo pienso es que esto demanda una explicación convincente, técnicamente adecuada, con datos que den evidencias de que estamos abocados a una calamidad pública en el Distrito Nacional, cosa que por lo menos yo no la avisoro. ¿Qué piensan ustedes de la respuesta que ha dado la alcaldía ante este tema? La alcaldesa ha dicho a los medios de comunicación que ante el vencimiento de los contratos de recogida de basura en este 2025 y la crisis del vertedero de Duquesa, el Distrito Nacional enfrentaba una posible interrupción del servicio de recolección de desechos, lo que habría generado un riesgo sanitario grave. Pero eso no es falta de planificación, porque desde el inicio que usted pues firma un contrato, se sabe la fecha de vencimiento. Entonces hacer un contrato de emergencia con algo que se pudo planificar es cuestionable. Mira, a mí me parece que la respuesta no es lo suficientemente contundente, porque la función de cuidado de la salud pública no es atribución del ayuntamiento en principio, es una atribución del Ministerio de Salud Pública y sus organismos colaterales. Ahora, el ayuntamiento sí tiene la facultad de evitar que se afecte la salud de la ciudadanía, pero no curar enfermos, ni tampoco prestar un servicio de protección a la salud, sino de evitación, si se quiere la palabra adecuada, de contaminación. Igual que ese deber lo tenemos los ciudadanos también, y los conductores de vehículos públicos que no pueden andar emitiendo dióxido de carbono o esa función la tiene el Ministerio de Interior y Policía a través del control del sonido, que es un sonido que afecta al medio ambiente. El ayuntamiento tiene el Ministerio de Medio Ambiente tiene esa facultad, pero no es atribución del ayuntamiento crear condiciones o intervenir para evitar que se afecte la salud pública, sino que no debe involucrarse en afectar la salud pública y el medio ambiente.
De manera que a mí me parece que la respuesta que dio la Consultoría Jurídica del Ayuntamiento no es jurídicamente convincente. Lo que yo digo es, y te repito, en resumen, que sí puede el Poder Ejecutivo declarar en estado de emergencia por calamidad pública a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal o a nivel local. Puede hacerlo, en cuyo caso las entidades que vayan a contratar servicios públicos para corregir esa situación no tienen que ir necesariamente a un concurso público de competencia entre las empresas privadas, porque el interés público, el interés de la salud, el derecho al medio ambiente está por encima del interés privado de empresas corporativas cuyo propósito es ganar dinero prestando un servicio al público. De manera que no me parece muy contundente la respuesta. Lo que sí me parece es que constitucionalmente la ley no prohíbe que esto se haga, la Constitución establece que el presidente puede hacerlo. Ya lo de la contratación con empresas privadas es un asunto que incluso debe la alcaldesa llevarla al Consejo de Regidores para que allí se tome la decisión correspondiente, una vez que las empresas, esta u otra, se presten en interés de proveer ese servicio. Bueno, la alcaldía está jugando su rol, pues se ha emitido un decreto, ellos, porque la discusión, lo que he visto que ha opinado la alcaldía a través de su dirección jurídica, más bien es una respuesta a uno de los juristas de nuestro país cuando llamaba la atención porque se hacía un decreto en el que se estaba subordinando un órgano totalmente autónomo como una alcaldía. Y ellos pues lo que indican es que la Constitución de la República prevalece y ante casos de emergencia como están para brindar servicios a la sociedad en el ámbito de su competencia, en este caso como se está hablando de residuos sólidos, recogida de basuras y demás, en este caso ellos están diciendo que es competencia de ellos. Aquí lo que hay más que ver qué yo opino sobre la opinión de la alcaldía, es como lo que veo es cómo hay argumentos jurídicos de parte y parte que están tanto el jurista Julio Curi como los funcionarios de la alcaldía en sus intervenciones o en lo que se ha publicado en los medios de comunicación están defendiendo. Son puntos de vista jurídicos y la subordinación de que si un órgano autónomo debe responder a un decreto, eso ya es desde el punto de vista administrativo que se debe ver, no tanto desde el ámbito de la competencia de la ley de contrataciones públicas, porque el propio ayuntamiento está obligado a adquirir sus bienes y servicios haciendo uso de la ley de contrataciones públicas. Bueno, pues gracias a los panelistas que han accedido a responder estas preguntas para que usted en su casa pues tenga mucho más información sobre este tema que ha sido noticia en los últimos días. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com. Bueno, señores, y aquellos que no han podido ver la programación completa en esta transmisión, pues pueden hacerlo a través de YouTube, el canal de YouTube de BTV Canal 32, y ahí ponen Toda la Verdad y podrán encontrar todos los episodios, todas las entregas de este programa. Hasta aquí la emisión de hoy. Gracias por siempre premiarnos con su sintonía. Seguiremos develando verdades incómodas y haciendo los debates necesarios. Acompáñenos, por favor, cada domingo a las 8 de la noche por BTV Canal 32.